un gran honor, uno, poder presentar el trabajo dentro de Jumex, un museo que ha sido definitivo, una colección que ha sido definitiva en darle visibilidad a la escena artística mexicana a nivel mundial. La otra, bueno, estar de vuelta en México, ¿no? Habiendo yo nacido en México, y poder poner en diálogo esta exhibición y este grupo de obras en la Ciudad de México. La exposición tiene 5 ejes temáticos que de alguna manera definen o crean una narrativa a la exposición. Estos temas fueron surgiendo conforme la investigación iba avanzando, conforme iba haciendo los viajes por las diferentes escenas de América Latina. Uno de los temas, bueno, conceptualismo, si piensa aquella relación entre los pioneros del arte conceptual en América Latina en los años 60 y 70 y la relación con la generación de hoy que también está trabajando esos temas. Ahora yo tengo 82 años, pero como yo le decía a alguien, yo soy el artista más viejo y el más joven en la exhibición, porque yo nunca he perdido el deseo de hacer maldades. Entonces, en el sentido más simple, Art for Whom es una gran maldad, porque la revista Art Forum comenzó en los años 60 en California, y la revista Art Forum se convirtió en una especie de Biblia de la filosofía imperialista cultural de la élite norteamericana, y no reconocía en absoluto la existencia de otras culturas con otro punto de vista. Un día se me ocurrió que la H es una letra fantástica porque es silente y al mismo tiempo se escucha dependiendo del lenguaje y el idioma que se usa. Entonces yo me di cuenta que Art Forum tiene 8 letras. Si le añades la H, tiene 9 letras. Entonces simétricamente es perfecto porque Art for Whom. El tema de activismo político está muy presente también porque pienso que es casi imposible para los artistas que vienen de América Latina ignorar sus contextos, y esos contextos son muy cargados social, políticamente, ¿no? Entonces no hablar de ellos sería como intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces había que enfrentarse a esta realidad, ¿no? Trabajo mucho en un contexto marcado como por el narcotráfico desde los años 70 más o menos. Las políticas estatales y las relaciones globales en este asunto desde principalmente en los años 90. Tengo 2 trabajos de diferente momento. Uno son unos dibujos sobre papel donde utilizo la pulpa de la semilla de coca para escribir estos textos, que uno referencia el nombre científico y colonial de la planta de coca. Al lado están los nombres de la planta de coca en diferentes idiomas indígenas en Sudamérica. Entonces están como confrontados las 2 palabras y como los 2 contextos pues, ideológicos, de cierta manera, históricos, culturales. El otro es un neón, se llama Movimiento de Liberación de la Planta de Coca, como dice el neón mismo. Sobre todo comenta sobre la historia de los activismos alrededor de la planta de coca en Colombia, principalmente de parte de los indígenas. El otro tema, bueno, tiene que ver con el arte que se hace en los trópicos o la idea de lo tropical, ¿no? Cómo trabajar a partir del entorno y a partir de la relación con la naturaleza, con el clima, con las culturas indígenas. La obra es parte de un proyecto bastante largo en el que trabajé durante 3 años y es un estudio de los usos de la antropología y de la arqueología en el siglo XIX en Guatemala y en México. Y lo que me interesaba no era tanto las piezas que se excavaron o el significado de las piezas, sino distintos procesos, por ejemplo, de exploradores extranjeros que llegaron a explorar esos territorios, o también de las comunidades locales, de cómo reaccionaron ante esos descubrimientos o ante las transformaciones del paisaje. Y en lo que me concentré principalmente fue en las técnicas de reproducción y de transferencia de estos monumentos o de estos vestigios. El tema también de la participación es muy presente, como la idea de cómo una obra de arte puede activar al espectador, o cómo el espectador puede activar la obra de arte, o sea, el espectador no como un ser pasivo, sino como un ser pensante, que además creo que es algo que me interesa mucho, que el visitante de la exposición se lleve, ¿no? Que esa experiencia
tenga resonancia más allá de la exposición afuera del museo. Mi trabajo siempre tiene que ver con la traducción, como ese límite entre el escribir y el leer, ¿no? Como el pensar el leer como un acto generativo, productivo. Entonces la traducción es como la posibilidad de establecer una relación íntima con un texto. Son índices de libros que no escribí, que posiblemente nunca escribo. Y como una estructura interna de la obra que genera una cierta narrativa muy tangencial o simplemente aludida, que tiene que ver con eso, ¿no? Como con buscar conexiones. ¿Qué pasa si en una página se encuentra Trotsky con mi abuelo, con un personaje ficticio o con ciertos conceptos, ¿no? ¿De qué trata esa página? Y bueno, eso. Como que esas son las demandas de la obra. Y por último, bueno, la idea de las modernidades, ¿no? Este deseo, esta aspiración de América Latina de siempre querer alcanzar esta idea utópica de una modernidad que siempre está más allá y a la que nunca se llega, ¿no? Entonces, bueno, artistas cuestionando esta idea de modernidad para también pensar otras maneras de cómo construir esa realidad. This work was a commission for the São Paulo Biennial 2010. The biennial takes place at the Ibirapuera Park, which is a large Niemeyer building. And I thought I would make a sort of pre-party in the house that Nehemiah had built for himself to invite a sort of a small number of people that were kind of, in a way, equivalent to the people who would have gone to the biennial. So we have actors and non-actors playing themselves to different degrees. And I had a premise for the non-actors, and this premise was that modernist architecture in Brazil had been a commodity for the wealthy, and we had these servant classes as a kind of commodity inbuilt in this architecture. And this is then was the premise to which the guests were replying to. Cuando la exposición estuvo en el Guggenheim en Nueva York, por el espacio de exposición que tuvimos ahí, los temas eran más diferenciados en diferentes galerías, ¿no? Cada galería tenía una cierta temática, más eso no quiere decir que un trabajo por estar en la zona tropical era solamente tropical o uno por estar en la zona conceptual era solamente conceptual. Hay intersecciones continuas y constantes entre los trabajos, ¿no? En el espacio de Jumex, por la presencia muy fuerte de la calidad arquitectónica de este espacio diseñado por David Chipperfield, bueno, estuvimos pensando cómo enfrentarnos al espacio, ¿no? Si lo dividíamos en temas, ¿no? Si construíamos paredes o no. La arquitecta mexicana Frida Escobedo proponía no dividir el espacio, sino más bien crear un espacio de exposición que funcionara como una plataforma común o una superficie común para el diálogo de los trabajos dentro de la exposición. Entonces, para mí, me hace inclusive descubrir una nueva exposición que yo no me esperaba, ¿no? Como esta idea de que te da múltiples perspectivas para ver los trabajos, ¿no? Que yo creo que es algo que tiene la exposición ya en sí misma, ¿no? Que es algo que también me gustaría que el visitante se llevara, ¿no? Cómo entender la producción artística de Latinoamérica y cómo entender a Latinoamérica misma a partir de diferentes perspectivas, ¿no? Que creo que es algo que siempre ha estado muy presente como parte de la exposición, de que no hay una sola Latinoamérica, son muchas Latinoaméricas, pero sin embargo, bueno, encontrar aquellas particularidades, aquellos puntos de común, aquellas diferencias, ¿no? Y que existen en esta superficie bajo el mismo sol.